y la prednisolona, es decir, entre un AINES y un corticoide. Primero vamos a ver el tipo de investigación, es una investigación primaria y en el tipo de estudio es aplicado relacionado con el paciente y es un randomized controlled trial. Listo. En el análisis bibliométrico y cienciométrico, este artículo es de la revista Journal of Endodontics, que tiene un factor de impacto de 3.118, el índice H es de 148, el cuartil es Q1, el agent factor es 0.019, el article influence es 0.7 y el Imago Journal Ranking es de 1.85. Busqué el artículo para ver el índice de citaciones, tiene un índice de citaciones de 20 y el Plummetrics es en EBSCO tiene 26 y en Mendeley 82. En cuanto a los autores, este artículo es realizado por 3 autores, tenemos un índice H de 7 en el primer autor, número de publicaciones 21 y número de citaciones 155. El segundo autor, un índice H de 2, número de publicaciones de 6 y número de citaciones de 35. Y en el tercer autor, índice H de 6, número de publicaciones de 15 y número de citaciones de 106. Ya. Dentro de las variables que yo encontré en mi estudio, tengo la variable dependiente, que es la premedicación, y la variable, la variable independiente es la premedicación y la variable dependiente es el dolor. Me confundí, perdón. Encontré también unas variables de control. Averigué que las variables de control pueden ser controladas, digámoslo así, cuando en un estudio se hacen criterios de inclusión. Entonces, uno puede, el momento de realizar criterios de inclusión o de exclusión, uno puede controlar ciertas variables como, por ejemplo, la edad, el sexo, el tipo de diente, para que no posteriormente no ejerzan ninguna acción sobre lo que es la variable dependiente e independiente. Listo. Dentro del planteamiento del problema, para nosotros poder, visualizar un adecuado planteamiento del problema, lo primero que vamos a hacer es delimitar. En mi estudio, en este artículo, específicamente no delimitaban el tiempo en el cual se realizó el estudio. Tenemos un encuadre de la investigación, que el presente artículo es un ensayo clínico, el cual está orientado en odontología, específicamente al área de endodoncia, y es un estudio que se desarrolla en el campo clínico, en el área de medicamentos o farmacología. Los recursos para este artículo fueron los pacientes, tanto con pulpitis irreversible o necrosis pulpar, y los medicamentos que tenemos el ketorolaco de 20 miligramos, la prednisolona de 30 miligramos y el placebo. La delimitación de la población, los investigadores reclutaron a 121 pacientes de la edad de entre 18 a 50 años, los cuales debían contar con el criterio de inclusión que tengan diagnóstico de pulpitis irreversible o necrosis pulpar. Entre estos pacientes, 13 pacientes no cumplieron con los criterios de inclusión o exclusión y 16 pacientes se negaron a participar en el ensayo, por lo que nos quedó una muestra o una población de 92 pacientes al final para comenzar el estudio. La delimitación del lugar también es un punto muy importante en lo que es el planteamiento del problema y se realizó en el Departamento de Odontología y Endodoncia en Bapuji, en el hospital en India. Sí, entonces de aquí se escogió los pacientes y se realizó el estudio igualmente en este lugar. Un segundo punto para el planteamiento del problema es formular la investigación. Tenemos el problema, ¿cuál es la eficacia de la premedicación con ketorolaco y prednisolona en el dolor postendodóntico? Y yo delimité algunos subproblemas, que el intervalo de tiempo para la toma de la medicación y cómo fue realizada la terapia de conducto en todos los casos, sean dientes vitales o no vitales, porque de eso, de cómo se realiza el tratamiento, también depende mucho el dolor que vaya a sentir el paciente post endodoncia o post tratamiento.
En la evaluación de antecedentes, bueno, yo me tomé el tiempo de evaluar cada antecedente que encontré en la introducción de mi artículo. Entonces, realmente leí los abstracts de todos los artículos en los cuales estaba referenciado o citado mi introducción y todos tenían relación o credibilidad para mí como lector en la referencia. Por ejemplo, aquí en la bibliografía 1 y 3 yo encontré que tenía relación esta bibliografía con lo que se estaba citando aquí en el artículo y así hice con todos los enunciados que encontré en mi introducción. Ninguno pues estaba fuera, digamos, de relación o no tenía credibilidad con lo que habían escrito y la bibliografía que habían citado. Todos tenían una completa relación. Entonces releí de todos y en todos les puse que tienen relación. El objetivo que también podemos encontrar al momento de plantear el problema, bueno, el objetivo aquí fue muy claro, se realizó para comparar la gravedad del dolor postoperatorio en pacientes en una sola visita, sea con pulpitis irreversible o pulpa necrótica, después de una dosis de ketorolaco con 20 miligramos, prednisolona con 30 miligramos o un placebo. La justificación de la investigación, en realidad en el estudio no decía el por qué se está realizando, pero como nos decía el doctor, que uno leyendo puede llegar, digamos, a su conclusión o a la justificación de por qué es importante este estudio. Entonces, para mí, por ejemplo, decía que varios estudios ya anteriormente habían publicado la presencia de un dolor postendodóntico o post-tratamiento en pacientes, tanto que así que del total de pacientes, el 25 o al 69% de todos esos pacientes presentan un dolor postendodóntico, invariantemente del tipo de tratamiento de los cuales o del número de citas que los pacientes sean sometidos, pero del 25 al 69 presentan este dolor postendodóntico. Entonces es por eso importante el presente estudio, porque evalúan la acción de cada fármaco. En realidad, en mi estudio evalúan incluso inmunológicamente la activación de ciertas citoquinas, la activación de ciertas interleuquinas, los cuales van a ayudar a reducir el dolor, a disminuir la proinflamación de los conductos. Entonces, para mí, por eso me pareció importante. Además, porque comparan tanto AINES, como es el ketorolaco, y corticoides, como es la prednisolona, para controlar el dolor post-tratamiento. En el diseño experimental, para que se realice un buen diseño experimental, como bueno, ya mencionó Vale, debe haber la aprobación de un comité de ética, en la cual en el estudio fue muy claro que existió una aprobación del comité de la un hospital, el Instituto de Bapuji en India. Entonces hubo la aprobación de este comité para poder iniciar y poder comenzar el estudio. Cada paciente se entregó una información al paciente, un formulario, perdón, para que ellos puedan leer y todos los pacientes firmaron un consentimiento para ser sometidos a este estudio. Que la muestra sea representativa. Bueno, al principio se empezó con 121 pacientes, pero al finalizar con los criterios de inclusión y exclusión, terminó con una muestra de 92 pacientes para comenzar a administrar lo que son los medicamentos. El adecuado análisis estadístico de los datos. Bueno, aquí se utilizaron algunas pruebas como el Colmogos-Norvo. También tenemos para el dolor de detección, se utilizó la prueba ANOVA y se realizó un análisis entre los casos de pulpitis irreversible y los casos de necrosis pulpar utilizando la prueba T. Ya. En la validez interna, como ya sabemos, un experimento se considera válido en la medida que los resultados pueden ser atribuidos a la variable dependiente. Entonces, en lo que yo leí de mi estudio, de mi artículo, naturalmente la variable independiente, la variable dependiente es la causa o el efecto de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, para mí, este estudio es internamente válido porque los resultados son atribuidos inequívocamente a la variable independiente. Es decir, como la variable independiente era la medicación, va a depender de esto si el paciente siente o no siente dolor, que el dolor era la variable dependiente.
Y todos los estudios fueron realizados, como les mencioné ya, en lo que es el hospital de Bapuji en India. Y la validez externa, igualmente el estudio, una validez externa es que pueda ser aplicado o generalizado a la población o a los pacientes. Entonces, igualmente yo le considero que sí tiene validez externa, ya que se puede aplicar este tipo de medicamentos a pacientes que cumplan con los criterios que sean idénticos al estudio que se está realizando. Es decir, pacientes en nuestra clínica que cumplan los criterios de inclusión y de exclusión para que puedan tener el mismo resultado que se obtuvo en el estudio. Y creo que ya. Ya. Y en la guía Consort, bueno, yo hice un resumen de este artículo porque lo estoy ampliando para mi presentación en la próxima semana, pero en la guía Consort es una guía en la cual nosotros nos podemos basar para identificar si un artículo está bien diseñado y cumple ciertos parámetros que puedan ser útiles para nosotros poderlo aplicar a nuestra práctica. Entonces, en lo que yo leí, la introducción cumplía con todos estos parámetros, estaba identificado en el título que era un randomized control trial, en este caso. Tenía en el abstract la estructura de diseño, de métodos, de resultados. Tenía los objetivos, la explicación, la justificación. Al leer todo el artículo se podía llegar a una justificación. En los métodos, igualmente, al leer yo mi artículo, cumplía con todos estos parámetros que les he puesto aquí, excepto con la definición, una preespecífica primaria y secundaria de los resultados. Si de ahí en la parte de métodos había la descripción del diseño, los cambios que se realizaron durante el estudio, fue un estudio doble ciego en el cual ni los pacientes ni la persona que me medicaba sabía lo que estaba medicando. Además, los medicamentos se colocaron en unos objetos sellados, ¿sí? Entonces no se sabía qué medicamentos estaba recibiendo, si el ketorolaco, si la prednisolona o el placebo. Entonces al leer yo pude darme cuenta que cumplía con todos estos parámetros mi estudio en los métodos. E igualmente en los resultados, ¿sí? Y bueno, yo llegué a la conclusión según mis resultados de que la prednisolona, a pesar de ser un corticoide, tuvo un efecto mucho más postergado, digamos así, para evitar la presencia del dolor en los pacientes, en comparación con el ketorolaco y el placebo, cuyos efectos desaparecían a las 6 o 12 horas. En cambio, la prednisolona duraba hasta las 48 horas el efecto de la medicación. Igualmente en la discusión. Y bueno, eso, Doc. Le hice un poco más